Evangelio según San Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Amados, ¿a cuánto les gusta leer Biblia? Listo. Si en la casa no hacen el ejercicio permanentemente, pues aquí lo vamos a hacer. ¿Listo? Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces le dio una alegría increíble y se fue para la fiesta. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto, ojo con esto, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí cuántos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Palabra de Dios. Dios, denle un aplauso al Señor por esa palabra. Sí, Señor. Qué lindo es el Señor, ¿sí? Bueno, de los que están aquí, ¿quiénes han leído esta porción de la palabra? ¿Cuántos han leído el Hijo Pródigo, cierto? De los que son creyentes aquí hace mucho tiempo, ¿cuántas veces han escuchado predicar o han escuchado mensajes acerca del Hijo Pródigo? Muchas veces, ¿sí o no? El mensaje de hoy lo hemos titulado El Padre Pródigo. El Padre Pródigo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Bueno, ahora ustedes los que han leído saben qué significa la palabra pródigo. La palabra pródigo en su esencia significa despilfarrador, derrochador, alguien que gasta sin medida. El mismo texto lo dice, que pródigo se fue y malgastó todo lo que tenía. Entonces, para poder entender un poquitico más este mensaje, yo necesito hablarles de aspectos de este mensaje, de este pasaje. Este pasaje está construido alrededor de 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? El padre y los 2 hijos, ¿cierto? El padre y los 2 hijos. Para poder entender bien este mensaje, yo no quiero decirles a ustedes que yo tengo la revelación del mensaje, pero quiero decirles a ustedes que este mensaje, este pasaje, lo dijo el maestro de las enseñanzas verbales y orales, Jesucristo. El Señor enseñó este pasaje con un sentido específico, en un momento específico. Para usted y para mí, este pasaje contiene una de los conceptos de verdades
más impresionantes que hay en el cristianismo. Ojalá a través de este mensaje usted hoy pueda salir con un concepto más claro de qué es ser cristiano y el objetivo principal de ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano y el objetivo principal? Y vamos a mirar hoy por tiempo, porque lamentablemente el tiempo no nos da. Hoy solamente vamos a mirar algunos aspectos, de el padre pródigo. O sea que ese padre era un despilfarrador, un derrochador, un malgastador. Sí, y enseguida vamos a mirar por qué. ¿Están conmigo? Muy bien, ustedes ya conocen la lectura, ya conocen el pasaje. Ahora yo rápidamente les voy a hacer una contextualización histórica del pasaje y una contextualización de tiempo en el pasaje. Bueno, sonaría como si fuera redundante. Histórica porque fue en el tiempo que el Señor lo hizo. Y del pasaje porque era lo que ocurría en ese momento. Resulta que este pasaje, cuando el Señor Jesús lo hizo el discurso, había dos grupos de personas a los cuales Él les estaba dirigiendo el mensaje. ¿Quieren saber quién era ese grupo de personas? En el verso 1 del capítulo 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Con quién o a quién le estaba dirigiendo el discurso en ese momento el Señor Jesús? A dos grupos de personas: a los pecadores, a los publicanos, a los recolectores de impuestos, pero también a otro grupo, a los fariseos, a la religión de la época. Resulta que cuando Jesucristo, el Señor, empezó a hablar este discurso, a dar este discurso, por lo general cualquier discurso del Señor Jesucristo tiene tres elementos. El primer elemento es una introducción. Él siempre habla de algo que va a pasar, plantea un problema. Después, en ese desarrollo, plantea el nudo del problema, o sea, la parte fuerte, el éxtasis del problema. Y al final habla de una conclusión o un desenlace. Cristo siempre hace eso. Si usted mira todas las enseñanzas del Señor, Él siempre planteaba una situación, mostraba cómo se desarrollaba y luego cómo era la conclusión a la cual Él quería llegar. En este pasaje no ocurre eso. En este pasaje el Señor plantea un problema, expresa un nudo y ahí lo deja. No hay conclusión. ¿Sabe por qué? Porque la conclusión la tenemos que dar usted y yo, y enseguida vamos a mirar por qué. Resulta que para poder entender esto necesitamos empezar la historia, conocer la historia que ocurrió en ese momento. Él se estaba dirigiendo a un grupo específico, más que dirigirse a la gente que era pecadora. Él se estaba dirigiendo a la religión de la época. Él se estaba dirigiendo a los escribas y fariseos, que dice el texto claramente que murmuraban contra él. Y entonces él empieza a plantear esta historia. Antes de hablar del hijo pródigo, empieza a hablar de la oveja perdida, ¿cierto? Y en la parábola de la oveja perdida dice que el pastor fue y buscó a la oveja perdida. Luego habla de la moneda que se pierde, ¿cierto? De la dracma que se pierde. Y en el hijo pródigo empieza a abrir una historia, pero no la concluye, y ahí vamos a empezar a trabajar. Resulta que pródigo, nosotros siempre asociamos a pródigo con aquel que va y peca, y entonces viene el evangelista y da el mensaje acerca de que tú eres un hijo pródigo, ¿sí o no? ¿O no les ha pasado? Yo llevo como cristiano 27 años, cumplo ahorita el otro mes. En el ejercicio pastoral 25 años. Y siempre he visto que se predica este pasaje con énfasis en el hijo pródigo, para llamarlo, para rescatarlo, y está muy bien la interpretación. Pero si nosotros no cotejamos, no comparamos los tres personajes, la historia nos queda un poquitico coja. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes del inicio de esa comparación. Y vamos a empezar con el padre, vamos a empezar con el papá. Resulta que cuando Cristo empezó a narrar esta historia, Él empezó diciendo algo muy sencillo. Había un hombre que tenía 2 hijos. Normal, hasta ahí, todo normal. Pero dice, y resulta que el hijo menor empezó a decirle al papá: papá, necesito mi herencia. Ahí es donde empieza el escándalo. Usted y yo no lo conocemos porque no somos orientales. Usted y yo somos occidentales y nacimos en esta época. Pero hace 2000 años, en el Oriente Medio, decir que un hijo, y sobre todo el menor, le está pidiendo la herencia del papá, era una cosa escandalosa. Era una cosa que nunca se podía ni siquiera imaginar.
Porque resulta que él estaba diciendo a los religiosos de la época que una persona menor, un hijo menor que no tenía mucho derecho, le estaba exigiendo al papá que le diera la herencia. Esto representaba algunas cosas, les voy a hablar de ellas. La primera representaba el deseo del hijo de que el papá estuviera muerto, porque resulta que la herencia se le daba era a las personas cuando ya el heredante soltaba la herencia, o sea, fallecía, se moría. Entonces resulta que el hijo ahí está diciendo: a mí no me interesa que usted esté vivo, yo necesito es lo que usted me puede dar a mí, de lo que usted me puede favorecer a mí. Entonces, claro, en ese momento todo el mundo empezó a abrir los ojos, porque resulta que en la ley, en la Biblia, dice, en la ley de Moisés, dice que cualquier hijo que medio le hablara duro a los papás, ese hijo era un hijo contumaz, y lo mínimo que le iba a pasar a ese muchacho era que lo lapidaran, que lo apedrearan, lo mínimo. Lo iban a expulsar e iba a ser lapidado. Pero resulta que ahí no quedó la historia. Resulta que dice que el papá vendió los bienes, y me encontré con una cosa bien interesante acá. La primera forma en que el papá derrocha. Cuando dice que el padre vendió los bienes, me encontré con que en el texto original en griego la palabra bienes es bios, y de ahí viene la palabra vida. Y entonces yo empecé a analizar cómo así que los bienes representan vida. Pues resulta que en esa época el estatus social de una persona en el Oriente Medio era representado con base en las riquezas que esa persona tenía, en las posesiones que esa persona tenía, porque eso representaba la construcción que esa persona había hecho en el transcurso de su vida. La palabra bios, vida, acá quiere decir que el padre había invertido en sus bienes, ¿qué? Vida. Y este hijo irresponsable, este hijo de su padre, no valoró eso. Entonces dice que su padre tuvo que hacer ¿qué? Desgarrar su vida. Por eso la palabra bienes está relacionado con vida, desgarrarse. Y aparte de que tuvo que desgarrarse de lo que era él, de su construcción, de su trabajo, iba a implicar que esa persona iba a bajar de estatus, porque ya no iba a tener, digamos, 100 casas, ya solamente iba a tener 75, porque una tercera parte iba a ser para ese hijo del padre, para ese pródigo. Ahí empezó el padre a ser ¿qué? Derrochador, porque no estimó que su hijo le estuviera menospreciando, menoscabando, no estimó que su propio hijo le estuviera tildando como si fuera un muerto. Ahí surge el primer concepto. Ese hijo pródigo no quería nada del padre, quería los bienes del padre. Quería los bienes del padre, no quería nada del padre. Entonces usted va a decir: y ese pródigo tan pródigo, ¿sí o no? Resulta que enseñamos a mirar otra cosita con el hermano. En esa época, cuando un padre le daba a su hijo la herencia, sacaban un vaso similar a este, algo así, pero de barro, ¿cierto? Era un vaso de barro. Entonces resulta que cuando yo le entregaba a mi hijo la herencia, había un contrato que se firmaba. ¿Cuál era ese contrato? El padre cogía y ¡pam!, rompía el vaso. Se rompía ese contrato y ya no había ningún vínculo entre esa persona y el hijo, entre el padre y el hijo. Hasta ahí todo bien, ¿sí o no? Resulta que el hijo se gastó esa plata, rompió en el padre su vida, rompió la relación, lo menospreció, lo menoscabó y se fue y se gastó, dice el texto, con prostitutas esa plata. Esa platica se la huelió ese muchacho, ¿cierto? Listo, pero resulta que el hijo pródigo viene a casa. Hay 3 personas acá, hoy solamente vamos a hablar del padre, del derroche del padre. Después hablaríamos del hijo, del primer pródigo mayor y del pródigo menor. Viene nuevamente, el hijo se va, se gasta el dinero, se gasta todo, lo derrocha, y cuando ya está en la inmunda, la Biblia utiliza términos muy bonitos. Hay una cantidad de simbolismos acá que no los puedo decir, por eso los vamos a mirar después. El primer simbolismo que utiliza ahí es la hambruna. La Biblia siempre que habla de hambre, habla de escasez. Cuando usted de pronto está en escasez económica, ¿por qué está pasando? Por una hambruna. Cuando usted está pasando por un periodo de escasez espiritual, está pasando por una hambruna espiritual, y así sucesivamente. Cuando está emocionalmente estable, tiene hambre de algo, de la emoción. Por ejemplo, hay personas que dependen emocionalmente de alguien, entonces tienen hambre ¿de qué? De algo emocional. Por eso veo unas niñas
que ven a cualquier tipo que les ofrece cualquier estupidez y arrancan detrás de él porque tienen una necesidad emocional, y así sucesivamente. Y el hijo pródigo se gastó todo, pero hizo algo, tuvo una resolución, cayó en cuenta de algo. Dijo, y volviendo en sí, cuando ya estaba en el extremo, dice, iré a la casa de mi padre, y en la casa de mi padre seré semejante a uno de los jornaleros de mi padre. Él no dijo seré un esclavo, él dijo seré un jornalero, porque cuando una persona realmente se arrepiente, quiere restituir. El verdadero arrepentimiento restituye, el verdadero arrepentimiento quiere reponer lo que hizo, pero él sabía que no podía volver a la casa y presentarse como el hijo. Dice en el verso, creo que es el 21, el verso 17, perdón, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, yo lo llamo una resolución de poder. Verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le dice en el verso 19, ya no soy digno de ser llamado. Todo esto estaba pasando ¿en dónde? En la mente de pródigo. No lo había ejecutado. Resulta que él tomó esa determinación y se fue para la casa. Pero en el texto hay un huequito. En el texto no habla de la ruptura de la relación. ¿Sabe por qué? Porque el padre no había roto la relación. El padre empezó a derrochar falta de ley. Dije conmigo, Dios hace lo que quiere con la ley. Usted no ha visto que a veces uno dice, Señor, pero si yo me he portado muy bien, Señor, si yo cumplo la ley, moralmente no adultero, moralmente no miro a la hermana, no miro a la mujer del prójimo, moralmente yo no quiero hacer nada, y usted empieza a exigirle a Dios cosas, y entonces usted dice, pero y vea cómo se portó de mal, y ahí volvió otra vez a la iglesia y lo pusieron a ministrar, lo pusieron otra vez a predicar, resulta que Dios voltea la ley como quiere. Le voy a colocar un ejemplo de la ley. Ustedes sabían que Samuel, el profeta Samuel, no pertenecía a ninguna línea sacerdotal, no pertenecía a ninguna línea profética, pero por la oración de su mamá, por la oración de Ana, Dios cambió la ley y lo metió a él en la línea profética, porque a Dios le gusta derrochar de lo que él tiene. ¿Me estoy dando a entender? Ojalá usted hoy esté entendiendo el mensaje. Lo bonito viene ahorita. Resulta que viene el pródigo y el papá lo ve de lejos. Y en el verso 21 dice, y fue movido a misericordia el padre. Y ahí empieza otro derroche del papá. Dice en el texto que ¿qué hizo el papá? ¿Se quedó sentado? No, antes. ¿Qué hizo? Antes, ¿qué hizo antes? ¿Qué hizo? Corrió. Póngale pues cuidado. En ese tiempo, para la cultura oriental, un hombre rico, un hombre de autoridad, una persona que juzgaba, no se movía. Corrían los niños, corrían las mujeres. Por eso en Isaías, creo que es 40 y algo, dice los jóvenes corren, caminan y tal. Pero los hombres de autoridad estaban ahí sentados, quietos, mandando. Y lo espectacular de este pasaje es que dice que el Señor corrió, el Padre corrió hacia su Hijo que había venido, movido a misericordia, corrió hacia él. Y a Dios le interesa mucho que usted y yo entendamos, santos de Dios, este es un principio de la vida cristiana, uno de los objetivos de la vida cristiana. Usted no busca a Dios. Dios es el que corre hacia usted. Dios es el que lo busca a usted. Dios es el que se quiere acercar a usted. Usted es el que por su necedad no escucha lo que Dios le está diciendo. Muchas veces nosotros estamos buscando que no nos satisface y le echamos la culpa ¿a qué? La iglesia. La iglesia no nos provee, amados santos de Dios. El tema con Dios es un tema de que Él es el que lo busca. Él quiere darle, usted es el que no se deja ayudar. ¿Usted quiere qué género de música le gusta a usted? Dios se acerca a usted, Dios le suple a usted. El padre pródigo, el padre derrochón, corre hacia usted y Él quiere que usted lo entienda. Él quiere que usted entienda la movención de misericordia que Él tiene. Él quiere que usted reciba lo que Él le tiene para dar a usted. Dice, movido a misericordia, corrió hacia él, un hombre que rompió el protocolo, rompió la ley por causa del amor que sentía por su hijo.
Yo leía esto y cuando empecé a estudiar la historia y el contexto de ese momento, yo me imaginaba la cara de los escribas. Yo no me imaginaba como a nosotros nos lo han planteado. Nosotros leemos esta historia y en la iglesia nos la han enseñado de que hay una historia emocional de amor, ay, volvió pródigo y el papá lo abrazó y tal, ay, lágrimas y todo el cuento. Pero cuando usted ya entiende la realidad del pasaje, lo que estaba ocurriendo, cómo Jesucristo lo estaba exponiendo, usted dice, esa gente debería estar petrificada, esa gente debería estar asombrada, con ganas de matar a ese pródigo. Porque era lo que estaba ocurriendo en ese momento. El padre que derrochó despliegue de romper la ley para mostrarle a su hijo que lo amaba. ¿Me estoy dando a entender? A usted Dios le demuestra lo que es, el amor que tiene. El problema es que usted y yo somos como pródigo. Queremos las cosas del Padre, pero no queremos al Padre. Queremos todo lo que el Padre provee, pero no queremos al Padre. Ay, yo soy cristiano, yo amo a Jesucristo. Mentira. Usted se comporta como si no quisiera a Jesús. Usted se comporta buscando las cosas de Jesús. Señor, que estoy sin empleo. Yo no he visto cristiano más consagrado que cuando está en necesidad. Ese es el mejor. Yo a ese le oro a Dios. Señor, pónganos en necesidad porque así vamos a estar aferrados de su mano, pegados de su mano. Cuando uno está medio bien, entra en medio bonanza, se le olvida hasta ofrendar. Cuando está escasito, eso trae los 2,000, porque es el billete evangélico, el más evangélico que hay ahorita. Trae los 2,000 y los mete en el alfolí. Señor, aquí, Señor, ya sabe, 8 pues, Señor, que estoy aquí comprometido con la ofrenda. Pero cuando ya le llega el momento de ofrendar los 200,000, dice, no serán muchos millones. O eso solo me pasó a mí. No. Eso a mí me ha pasado. Yo lo digo a mí. Mira, cuando tú vas a ofrendar, los enemigos de la fe son los que te dicen, no, esos son muchos buñuelos, compren más bien 2,000 más de marihuana. Resulta que el enemigo es el que le dice a usted, 2,000, eso es como mucho. De más bien 1,000 para que le queden 1,000 para los 2 buñuelos. La voz de Satanás y sus demonios es la que le dice a usted, no dé, no siembre. Mira, a mí Dios me ha puesto a darle dinero a gente que tiene plata. Así de sencillo es. Una vez yo le dije a un abogado amigo de nosotros, del abogado de nosotros, Dios me dijo, denle 100,000, y yo, pero Señor, qué pena, ese tipo tiene mucha plata. Dele. Y yo, Dios y sus diosadas. Para resumirles el tema, le dije al abogado, doctor, yo sé que usted tiene mucho más plata que yo, pero Dios me dijo que le diera esta plata. Y es que, hombre, Alexander, en este momento no tenía plata. Dios, aún de ese impío, ¿tiene qué? Ese es un pródigo, y Dios tiene cuidado de él. ¿Me estoy dando a entender? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta que el Padre corra? Cuando a usted le hablan de que, ay, Dios me ama, usted se pone pinchado. Mi papi me ama, yo soy hijo del rey. Y uno pregunta en la iglesia, ¿cuántos hijos de Dios hay? Amén, aleluya. ¿Cuántos aman al Padre? Amén. Pero en el ejercicio amamos más las cosas del Padre y no al Padre. En el ejercicio no recibimos ese amor. Dice el texto que cuando el Padre lo vio, se abalanzó sobre él y lo abrazó en su cuello. En el texto original en griego dice, lloró sobre su cuello. El corazón del Padre, el tierno corazón del Padre. En hebreo la palabra Padre es Abba. Y Abba es el balbuceo de un niño que está aprendiendo a hablar. Coloque un niño de 6 meses, 7 meses a decir papá. Diga papá con la tilde en la A. ¿Qué dice el niño? Abba. Es el balbuceo de un niño. ¿Cómo quiere el corazón tierno de Dios que usted y yo nos expresemos hacia Él? Con ternura, como si fuera un niño. Un niño cree, un niño es crédulo. Un niño, usted le dice, mañana le doy un helado. Y mañana llega y dice, ya es mañana. Y usted dice, no, es mañana. Y él sigue creyendo que es mañana. El niño cree. Por eso Dios quiere que usted y yo enternezcamos nuestro corazón al punto de niño. ¿Me estoy dando a entender? Ahí aparece todo bien, ¿sí o no? Y enseguida dice, mata, vestidle. Entonces traen un vestido, colocarle un anillo, colocarle zapatos, sandalias. Todo el mundo dice, ya llegó la restitución. Excelente, el mensaje radical de la restitución del padre derrochador ya llegó a su final.
Se cumplió el objetivo. El que era perdido ha vuelto, ¿cierto que sí? Todos decimos amén. Pasamos acá al frente. Yo soy pródigo, Señor, perdone mis pecados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Amén, nos va a perdonar. Pero viene otra tercera persona. Viene el hijo mayor. Y entonces lo más bonito de esto es lo que pasa aquí. Resulta que el hijo mayor era dueño no solamente de la mitad de la herencia, sino que era dueño del 25% más de la herencia. Voy a explicar. El papá tenía 100 casas, 50 casas por derecho eran para el hijo mayor y otras 25 por ser hijo mayor. Entonces resulta que el papá desgarró su vida, desgarró lo que él tenía para entregarle al hijo menor lo que le había pedido y él se lo malgastó. Pero viene el otro, el hijo mayor, y cuando llega, ¿de dónde estaba? Estaba trabajando en los negocios de su padre. Si ustedes van notando el hilo de la historia, se van dando cuenta que el hijo menor era ese publicano y pecador a los cuales el Señor se estaba dirigiendo. Y ahora viene el fariseo, el escriba, el religioso, que es la representación del hijo mayor. Le dice a uno de sus siervos, ¿cuál es el bochinche? ¿Cuál es la algarabía que hay allá? Y uno de los siervos le dice, no, su papá está contento porque su hermano volvió, su hermano el que se había muerto. Aquí hay otra cosa interesante, otro simbolismo. ¿Cuántos de los que están aquí? Bueno, no. Aquí la palabra muerte en la Biblia no es cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia es separación. Por eso la Biblia cuando dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice que estamos ¿qué de Dios? Separados de Dios. Morir no es cesar de existir, morir es separación. Ese hijo pródigo, ¿cómo estaba del padre? Separado. Entonces había un divorcio. Al haber una separación, un distanciamiento, ¿hay qué? Muerte, porque no hay comunión, no hay vida, no hay bienes en común. Y él se alegró porque su hijo, ¿qué había hecho? Había vuelto. El padre, ¿qué vio en él? La forma de restituir una ¿qué? Relación. Dios lo primero que quiere restituir entre usted y él, o sea, entre nosotros y él, ¿qué es? La relación. Dios, más que un Dios de religiones, es un Dios de relaciones. Él se quiere relacionar con nosotros. Y entonces le dicen al hijo, al mayor, no, pues resulta que es que su hermanito vino y su papá está contento porque era muerto y ahora ha vivido. Entonces resulta que en el texto dice que el hijo no entró a la casa. El hijo mayor se dignificó. No entró. Ese ya se gastó la plata. Ese ya se gastó la herencia. ¿Cómo así? Yo he estado con usted todo el tiempo y usted ni siquiera un cabrito me ha dado para que yo participe con mis amigos. Porque resulta que cuando el padre dice, maten al becerro gordo. El becerro gordo no era cualquier actitud. Era una fiesta. Cada vez que se mataba un becerro gordo era una vaca de aproximadamente 700 kilos. No era para una familia. La alegría cuando se mataba un animal de estos era una representación de alegría para toda una ciudad. O sea que el padre, cuando mató ese becerro, ¿a quién quiso invitar? A todos los que conocía, a la ciudad. Él les estaba diciendo, vea, él me mató, él desgarró de mi estatus social, él despotricó de mí, él se separó de mí, él murió, pero no importa, porque ya volvió. Y entonces él quería mostrarles a la gente en lo que él era, un derrochador de ¿qué? De amor. El padre era un derrochador de amor, era pródigo, estaba derrochando ¿qué? Sobre su hijo. Amor. Y el reflejo donde se vio en la comunidad, el reflejo donde se vio en la familia. Pero el hijo mayor le dijo, no, si usted nunca me permitió un cabrito, o sea, un detalle pequeño, no me dejó matar para hacer una fiestecita con mis amigos. Y le dice el padre, vea a mí, todo lo que tengo es así de sencillo. En el momento que usted hubiera querido cogerlo, lo coge. Y ahí surge algo que tanto el hijo menor como el hijo mayor, o sea, los dos géneros que hay en la raza humana, las dos situaciones que hay en la raza humana saltan. ¿El hijo mayor estuvo con el padre? Sí. ¿Fue obediente? Sí. ¿Cierto que sí? Hasta ahí eso está claro. Pero muestra el carácter del hijo. Tampoco amaba al papá. Amaba lo que el papá tenía.
se centró en, usted le permitió a él matar el becerro, usted le permitió a él matar y le hizo fiesta, pero a mí ni un cabrito me dio. ¿Y cómo se colocó sobre él? Una actitud negativa. Y si usted mira el texto, no le dijo papá nunca. En el texto no le dijo papá. Mientras que el pródigo se dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el hijo mayor nunca le dijo padre. Es más, despreció al hijo. No le dijo mi hermano. Dijo, ese hijo tuyo que se gastó todo con prostitutas. Y ahí ocurre otro desgaste, otro derroche del padre. Dice el texto desde el verso 22 en adelante que el padre salió y le rogaba. ¿Qué diferencia había entre salir corriendo y salir y rogarle? Era lo mismo, santo de Dios. Usted está acá en la iglesia como el hijo mayor, anhelando un ministerio, anhelando que lo vean, anhelando servir a Dios. Y eso está muy bien, porque el objetivo de todos los cristianos, ¿qué tiene que ser? Discipular, servir. Ese debe ser el objetivo de los cristianos. Uno de los objetivos principales que nos estableció nuestro Rey, Señor y Salvador fue ir y hacer discípulos. Vaya y proclámele a la ciudad que hay fiesta en la casa de Dios. Aquí se está matando el becerro gordo. Cuando estamos cantando, adorando a Dios, ¿me va a decir que usted no se siente contento? ¿Me va a decir que usted no quisiera saltar y gritar y hacerlo? ¿Por qué no lo hace? Porque usted quiere más las cosas del Padre que al Padre. Si usted sintiera la libertad como hijo de valorar lo que está pasando en este lugar, mira, el derroche de euforia por la salvación no tendría límite. Usted dice, yo soy nacido de nuevo. Déjeme darle una mala noticia. Usted está conociendo las cosas del Padre, pero no al Padre. Porque el que es nacido de nuevo adora con libertad. El que es nacido de nuevo quiere adorar a Dios. El que es nacido de nuevo quiere experimentarle, hablarle a otro del amor del Padre. El que es nacido de nuevo, usted no tiene que decirle nacido de nuevo, venga. Mire, el diezmo y la ofrenda es parte de la adoración. No es un ritual, es parte de la adoración. Venga, mira, no hablar mal del hermano. Mira, no sentir celos del hermano. Mira, el nacido de nuevo, usted no tiene que hacer fuerza para decirle nada de eso. Les voy a tirar una verdad gigantesca. Si usted lee todas las epístolas paulinas, las pedrinas y las juaninas, todas las epístolas del Nuevo Testamento, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, escrita ¿para quién? Para los santos y fieles que están en Colosas, para los santos y fieles que están en Tesalónica, para los que están en la dispensación de Galacia. ¿Para quién fue escrita la Biblia? Para el hermano mayor, para el que cree, para el que practica conceptos morales. Y como está escrita para los hermanos mayores, ¿por qué dice, y manifiestas son las obras de la carne? ¿Acaso eso es para un mundano? ¿Acaso eso es para el que no cree en Jesucristo? Dios estableció esa escritura para usted y para mí, que somos los que estamos siendo regenerados. Eso es un sinónimo de que somos nacidos de nuevo. El que no adultera, el que no se mete en chismes. Por eso Dios dice, escribiéndole a los colosenses a través del apóstol Pablo, capítulo 3, verso 5, haced morir en vosotros. Y empieza a hablar de lo primero que es conceptos morales. Y dice, y también hagan morir en ustedes los celos, las envidias, las iras, las contiendas. Todas esas situaciones que viven algunas personas. Y somos los hermanos mayores. ¿No estoy dando a entender, santo de Dios? Este varillazo es para decirles a ustedes que el Padre está derrochando amor a pesar de, porque a nuestro Padre le gusta torcer la ley. Dice la Biblia, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, diré pues que la ley es mala, en ninguna manera, porque la ley me mostró que es el pecado. Yo no sabría, dice el apóstol Pablo, qué es ser fornicario si la ley no me dice qué es fornicar. Yo no sabría qué es ser avaro si la ley no me dice qué es avaricia. Y nuestro Padre nos está enseñando a través de Jesucristo que las prácticas morales se tienen que dar a través de un ejercicio de recibir el derroche de amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Resulta que
el padre le estaba rogando al hijo mayor: todo esto es tuyo, todo esto te pertenece. A mí tu hermano menor me mató hace tiempo y todo esto te pertenece a ti. ¿Qué había hecho el hermano mayor? ¿Lo había recibido? No, porque quería las cosas del padre, no al padre. Por eso no lo había vivido. Al final, ¿qué pasó? Al final no se sabe si el hermano mayor entró a la fiesta. Al final no se sabe si pródigo se arrepintió. Al final no se sabe qué fue lo que ocurrió, porque en esta parábola no existe una conclusión. Esa conclusión la vamos a dar usted y yo. Les voy a dar una de mis herejías. Una de mis herejías es que usted y yo somos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 29. ¿Alguien ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Han leído el capítulo 29? Dígame quién lo ha leído. Escuché algo por ahí. Hechos capítulo 29. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Jason. Parce, no lo estoy viendo. Teóricamente el capítulo no existe. En el ejercicio Hechos 29 somos usted y yo, que tenemos que hacer la obra de Dios. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles está mal titulado, porque no eran los hechos de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo de Dios. La manifestación del Padre cuando corrió a buscar la raza humana. La manifestación del Padre cuando corrió a buscarlo a usted en medio de lo que usted estaba pasando. La necesidad que usted tenía por donde usted estaba viviendo. Mire, no necesariamente usted debería estar practicando fornicación o adulterio. La falta de fe también es un pecado. La postergación es un pecado. Todo aquello que desligue, que haga alejar a Dios del primer lugar de su corazón, es idolatría. Eso es una necesidad de Dios. Amén. Resulta que el hijo mayor no supo qué hacer. El hijo mayor ya no hay más referencia del hijo mayor, solo que tenía desdén por el papá. Estaba bravo con el papá, estaba resentido con el papá. Y ahora viene lo otro. Les dije a ustedes el ejercicio práctico. El hermano mayor tenía toda la herencia para él. Yo les dije a ustedes, ¿quién fue a buscar la oveja perdida? ¿Quién? El buen pastor, ¿cierto? ¿Quién fue a buscar la dracma, la moneda que se perdió? La mujer. La Biblia lo dice. Y a mí me encanta cómo el Señor Jesús acomoda su palabra para que nosotros la podamos entender. Él primero les dijo: hay un pastor. Ellos se entendían, se conectaban con el pastorado. La moneda, la moneda, claro, una mujer administradora y tal. Pero al hijo pródigo lo muestra caminando y viviendo en un hato de cerdos. Algo que para la cultura judía era lo peor. De hecho, un judío no come cerdo, porque para ellos eso es una abominación delante de Dios. Y entonces surge la pregunta: ¿quién tenía que ir a buscar a pródigo? Si la oveja la buscaba el pastor, si la dracma la buscaba la mujer, ¿quién tenía que ir a buscar a pródigo? ¿Quién? Error. El papá ya les había dado la herencia. Era el hermano mayor. El hermano mayor tenía que ir a buscar a pródigo, porque resulta que el hermano mayor había adoptado la posición de autoridad. El hermano mayor había sido delegado con la posición de autoridad. A los que estamos aquí, creyentes Dios, nos encanta que nos digan: tenemos poder y autoridad. ¿Y qué está haciendo con eso? ¿Qué está haciendo con su poder y su autoridad? Pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué hizo con su poder y su autoridad? Ay, Señor, oramos espirituales, Apocalipsis. Señor, ven rápido, que ya estoy hasta aquí de tanta corrupción del mundo. Y el Señor diciendo: por favor, corran por el que está perdido, corran por el que está angustiado, corran por el que no ha vuelto a la iglesia. Es así de sencillo. Ahora sí entienden la tarea que colocamos. Vaya, dígale a otro que nos van a hablar del Dios pródigo, del Dios que lo acepta, del Dios que lo valora, del Dios que quiere volver a tener relación con usted,
del Dios que planeó todo un paquete para que usted pueda acercarse a Él plena, tranquila, confiadamente, para que usted pueda entrar al lugar santísimo, no a una religión, a una relación con el Padre. ¿Me estoy dando a entender? El hermano mayor era el que tenía que ir. Ahora ya voy a concluir. Voy bien de tiempo. Ahora voy a concluir. Sí, 5 minutos. Viene lo otro bien interesante. El hermano menor se gastó la plata. ¿Qué se puede hacer ante eso? ¿Cierto? Hermana, tú me colaboras buscándome Romanos capítulo 8, verso 29, por favor. Alguien tenía que pagar un precio. Alguien tenía que asumir la responsabilidad de ese derroche, tanto del papá, porque el papá fue pródigo, él derrochó, como del derroche de pródigo. ¿Quién tenía que asumir esa responsabilidad? Lo acabamos de ver. ¿Quién? Santos de Dios. ¿A cuánto les gustan las responsabilidades? Usted y yo ya tenemos la responsabilidad de que estas sillas que están faltantes por un hermano que está enfermito, que se está derrochando lo que lamentablemente la salvación que no le pertenece, se la está gastando por allá, perdidamente. ¿Cuántos jóvenes hay acá que quisieran que sus amigos conocieran de Jesús? Ahora surge otra pregunta: ¿cuántos de los que están aquí quisiéramos conocer a Jesús entrañablemente? Romanos capítulo 8, verso 29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. El otro verso. Para que Él sea el ¿qué? El primogénito de muchos ¿qué? Gracias a Dios por Jesucristo, dice el apóstol Pablo, capítulo 7. Gracias a Dios por Jesucristo, que no tenemos un hermano mayor que amaba las cosas del Padre y no al Padre. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él sí se interesó en pagar el precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por Jesucristo, porque es nuestro hermanito mayor, y nuestro hermanito mayor pagó el precio de lo que nosotros ya habíamos derrochado. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nuestro hermanito mayor sí asumió la responsabilidad, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Hay una cosa espectacular en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, dice: y se acercó Jehová como cotidianamente lo hacía. El Señor se acercaba normalmente a ellos, y aunque ellos habían pecado, Él siguió en la misma condición, se siguió acercando a ellos. El Jehová del Antiguo Testamento que vieron algunos seres humanos, entre ellos Adán y Eva, eso se llama una cristofanía. Era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ese Jehová al cual Moisés le vio la espalda era el Padre, pero ese Jehová que se le presentó en la zarza ardiente, ese Jehová que se le presentó en el monte, ese Jehová era Jesucristo, el hermano mayor que nos estaba mostrando cuál era el camino para poder llegar al Padre. Amén. ¿Quién pagó el precio por usted y por mí? ¿Quién lo buscó a usted y a mí? El Señor Jesús. Características del derroche del Padre. En el verso 12 de este capítulo dice que Él entregó los bienes a sus hijos, porque se los dio a los dos. Que el pródigo se los gastó, pródigo el menor se los gastó, pero pródigo el mayor también los tenía. El primer derroche, características del Padre, es que se desgarra por usted y por mí. El Padre derrocha amor por usted y por mí. El Padre está interesado en desgarrar todo lo que tiene por usted y por mí. En el verso 20 dice que Él fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Cuál es el derroche más grande que Dios tiene por usted y por mí? Dice la Biblia, Evangelio según San Juan, lo voy a evangelizar. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó. Dice, es el amor más grande porque es de Dios. Es la persona más grande que es Dios. Y al grupo más grande, al mundo. El Señor lo amó a usted. Ahora el problema es que usted tiene eso aquí como información. Y usted va y lo evangeliza a otro. Estefan, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida.
y le queremos endosar al otro lo que nosotros no hemos vivido. Aquí yo les voy a hablar de sanidad interior. ¿Cuántos de los que están aquí a veces se han sentido frustrados porque evangelizan y la gente no escucha su evangelismo? ¿Por qué la gente no responde a mi evangelismo? Porque yo no he saboreado el amor de Dios. No he saboreado la misericordia de Dios. Todavía me creo muy petulante. Resulta que pródigo mayor y pródigo menor querían manipular al padre, el uno portándose mal y el otro queriendo ser el más mejor de todos, obedeciéndole. Y nosotros los cristianos somos especialistas en creernos los más mejores de todos. Yo soy cristiano. María, hermano, usted se va a montar allá a ministrar en esa condición. María, hermano, ¿usted cree que liderar ese grupo familiar en esa condición es de Dios? Nosotros cambiamos la camándula por la Biblia. Nos escondemos en la religión. Nos convertimos en unos jueces bravos porque todavía no tenemos la medida de la estatura de Cristo. La vara de la unción de Dios no la tenemos. Todavía estamos juzgando como nosotros mismos y no juzgamos como Cristo. El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que ustedes miden, uy, Señor Jesús, qué miedo uno medirse con el estándar de la moralidad. No quiero hablar de gobierno ni nada de eso, pero qué tal uno medirse con el estándar de la impoluidad. ¿Cuántas veces usted ha recibido el amor de Dios, la misericordia de Dios? Y Dios no se la está dando con medida. Dice en Santiago que si usted tiene falta de fe, pídasela a Dios. Falta de sabiduría, perdón. Pídasela a Dios, el cual da sin reproche. El Padre entonces es dador de misericordia. En ese mismo verso 20 dice que Él corrió. Entonces Él es un derrochador de romper los protocolos. No se asuste cuando Dios bendiga a alguien y usted diga: pero ¿por qué lo está bendiciendo de esa manera? Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que a Dios le encanta romper los protocolos. Josué necesitaba 2 o 3 horitas para ganarle a los, creo que eran los amalecitas con los que estaba peleando. ¿Y él qué hizo? Señor, que la luna se detenga a Jalón y el sol en Gabaón. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Dios qué hizo? Listo, mijo, fue hecho, ya. Termine de darle machete a toda la gente. A Dios le gusta romper los protocolos cuando es por usted y por mí. ¿Me estoy dando a entender? Él es un Dios que derrocha amor. Cuando dice se echó sobre su cuello, en ese mismo verso 20, a Él le interesa mostrar sus sentimientos. A Dios no lo asusta mostrar los sentimientos. A Dios no lo asusta mostrar lo que es Él. Si usted lee en el capítulo 1 de Mateo, cuando habla de las genealogías de Jesucristo, a Él no le da pena mostrar quién era su bisabuela, una prostituta. Nosotros en la casa lo llamamos la selfie de Cristo. Él se tomó la selfie y de ahí para atrás, David, que era mero adúltero, Salomón, que era otro promiscuo horrible, el hombre más sabio sobre la tierra pero más promiscuo. A Él no le asusta, a Dios no le asusta mostrar sus sentimientos. A Él no le asusta mostrar que mató a 185,000 en una noche. Y entonces los gnósticos dicen: ay, ese Dios tan malo que mató 185,000 personas en una noche. Porque no conocen el concepto de Dios. Cuando usted empieza a conocer el concepto de Dios, dice: Él no los mató, Él simplemente los separó. Ay, matar es cesar de existir. Entonces lo más grave, conozcamos al Padre, y cuando conocemos al Padre se nos amplía el concepto. Amén. El Padre, ¿en qué más derrochó? En el mismo verso 20, cuando dice que lo besó, ¿qué mostró ahí? Su amor. Su amor. Derroche de amor. Verso 22. En el verso 22 dice que el Padre lo vistió. Bueno, Él no, dijo: traigan vestido, traigan anillo y traigan calzado para sus pies. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Restitución. Restitución. El Padre le volvió a dar a Él salvación. Cada vez que ustedes en la Biblia encuentran la palabra ropa, túnica, vestido, está hablando de salvación. Lo cubrió del pecado. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Los cubrió. Entonces la ropa en la Biblia significa salvación. Salvación. El anillo le devolvió la autoridad. Si ustedes recuerdan, en la historia, pródigo dijo: yo no voy a volver a decir que voy a ser su hijo, yo voy a trabajar como uno de los empleados. Pero Dios no miró eso. De hecho, si ustedes miran en el texto, pródigo dijo: voy a volver allá y le voy a decir y tal cosa. Pero cuando el padre lo vio, no lo dejó ni hablar.
Padre, mira que tranquilo, mi hijo, venga de una vez, la fiesta, el anillo. No lo dejó hablar. No lo dejó decir lo que él tenía, la resolución que él había tomado. El anillo representa autoridad. El padre le volvió a dar a él el sello de la familia. En ese tiempo, cualquiera que dijera yo soy hijo de fulano de tal, tenía que mostrar su sello. Y yo voy a entrar a cualquier parte, entonces colocaba la firma que era el anillo, era un sello. Era un sello. Y el calzado, ojo con esto, el calzado cuando tenían sandalias eran personas que tenían estatus, no eran esclavos, no eran pobres. Dios le restituyó a pródigo lo que él había derrochado. Eso quiere hacer Dios con usted. ¿A través de quién? A través del hermano mayor, que fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos restituidos. Dice en Joel capítulo 2, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, esos ejércitos espirituales que atacaron el pueblo de Dios, Dios, ¿qué va a hacer con usted y conmigo? Lo va a restituir. Si usted quería un buen empleo y usted quería quiere volver a tener su familia junta, Dios le va a restituir. Pero el tema es recibir la carrera de Dios. No solamente permita que el Padre corra hacia usted, corra también al encuentro con su papá. Corra también, corra al encuentro del Padre. Gloria a Dios. Otro derroche, ya para terminar, en el verso 24. El padre se alegró del que volvía. Si usted mira la historia, dice, ese es mi hijo que estaba muerto y ha revivido, ha vuelto. El padre se alegró y eso mostró el carácter del hijo mayor. El hijo mayor no vio lo que amaba el padre, el hijo mayor vio lo que tenía el padre. Vio fue la parte económica.